supuesto que el contexto, digamos, de Osorno de esa época era muy distinto al actual. Estamos hablando de una ciudad que debe haber tenido alrededor de unos 4.000 o 5.000 habitantes, ¿ya? Es decir, la nada misma, digamos, comparado con lo que es hoy día. Como tú lo decías también, ¿no es cierto?, la principal vía de comunicación en esa época eran los ríos, ¿ya? El río Rahue, que era navegable, ¿no es cierto?, y por el cual se llegaba hasta Chumao, y de ahí se salía, ¿no es cierto?, por el río Bueno hasta el Océano Pacífico para ascender, digamos, hacia Corral, en Valdivia, ¿ya? Los caminos eran, digamos, muy malos en esa época, no eran prácticamente intransitables en invierno, ¿ya? Y el ferrocarril todavía no llegaba, digamos, todavía no se inauguraba. Estaban precisamente trabajando en la misma época en que mataron al juez, en la construcción del ferrocarril a Cabo Osorno. De hecho, yo creo que ya las líneas estaban como que la estaban poniendo ya, o sea, digamos, estaba bastante avanzado, digamos, el ferrocarril. Y políticamente no estoy muy seguro, pero me parece que se está bajo el gobierno de Federico Raffo Echaurre, ¿ya? Y la vida política era muy activa en esa época y tal vez, digamos, hay ahí una de las claves, ¿no es cierto?, porque tal vez podía explicar, digamos, el asesinato del juez, ¿ya? Porque había un ambiente político, digamos, muy efervescente, ¿ya? No hay que olvidar de que 6 años antes había ocurrido una revolución en Chile, que fue la revolución de 1891, ¿no es cierto?, donde se suicidó el presidente, en un hecho, digamos, político de gran magnitud en el país, o sea, tal vez comparable, ¿no es cierto?, con lo que ocurrió en Chile en 1973, ¿ya? Y tal vez más grave en esa época porque, bueno, ya entramos al tema de la revolución de 1891, pero ahí en esa época efectivamente hubo lucha armada, digamos, entre bandos, entre fuerzas regulares, ¿ya? Pero en fin, volviendo al tema, digamos, de aquí de Osorno, efectivamente había mucha efervescencia política, había sí, digamos, un régimen político democrático, ¿ya? Habían, digamos, personeros que representaban, digamos, políticamente a esta zona. Y por otro lado, digamos, para contextualizar también cómo era la ciudad, había un problema de seguridad pública sumamente grave, ¿ya? Porque no había, por ejemplo, un sistema de seguridad como existe hoy día, con policía de investigaciones, con policía con carabineros, ¿no es cierto?, que realmente, digamos, brindan seguridad a la sociedad. En esa época había, digamos, mucho lo que se conoce como el bandolerismo, ¿ya? Habían bandas, digamos, de bandoleros que se dedicaban, como se dice, ¿no es cierto?, a asolar los campos y las ciudades, porque prácticamente, digamos, era prácticamente más o menos muy similar a lo que ocurría en el Farves, ¿ya? Esta era una zona, digamos, de frontera, como se dice, ¿ya? Donde la mano digamos, del gobierno central tal vez no era muy sentida. Entonces, en materia de seguridad pública había muchos déficits, ¿ya? Y obviamente, digamos, el juez, digamos, también tenía que ver con eso, ¿ya? Entonces, se le achacaban, digamos, por sus detractores, mucha inopia, o sea, mucha falta, digamos, de celo o falta de rigor con los delincuentes, ¿ya? Y por supuesto se le echaba la culpa un poco a él, ¿no es cierto?, de esta grave situación de seguridad pública que había. Las fuerzas de policía eran muy reducidas, el armamento que tenían también no era, digamos, muy adecuado. Por ahí yo, investigando este asunto, me encontré, digamos, con una nota que incluso hasta es jocosa, porque por ahí el alcalde de Osorno, ¿no es cierto?, envía un oficio al Ministerio del Interior pidiendo, ¿no es cierto?, que envíen mejor armamento a los policías de cada Osorno, porque la verdad es que los bandidos tenían mejor armamento que los que usaban los policías. Entonces, había un problema de seguridad pública bastante grande, ¿ya? Y lo prueba el mismo hecho del asesinato del juez, que quedó impune, ¿ya? O sea, dice llanamente fue muerto, ¿no es cierto?, se hizo una investigación, pero no se descubrieron culpables y nadie fue castigado, ¿ya? Entonces eso como contextualizando, digamos, lo que fue, digamos, Osorno en esa época.
Ahora, respecto de la investigación misma, bueno, yo estoy trabajando en eso, estoy tratando de recopilar antecedentes. Esto es un trabajo, digamos, que toma bastante tiempo. Desgraciadamente hay una dificultad también para investigar porque muchas de las fuentes no están acá, digamos, ya están en lo que es el Archivo Nacional. Entonces hay que disponer de recursos y hay que disponer sobre todo de tiempo como para investigar eso. Pero en eso estamos trabajando. ¿Y qué hay, por ejemplo, de lo que podría ser en esos tiempos las pugnas políticas de que los partidos contrarios al juez habrían sido los... Claro, efectivamente, digamos, de hecho, digamos, ahí estuvo encarcelado, ¿no es cierto?, el cura párroco, digamos, de Osorno, que hasta lo que yo entiendo era la autoridad eclesiástica máxima en ese momento, porque no existía otro rango como existe hoy día, por ejemplo, un obispo. ¿Ya? Y efectivamente él estuvo preso por ese hecho, finalmente fue absuelto, pero claro, la pugna política era muy fuerte. En esa época, ¿no es cierto?, existía el Partido Conservador, existía el Partido Liberal, y estaba naciendo aquí en Osorno, porque ya, digamos, en otras partes del país ya había nacido el Partido Radical. ¿Ya? Y de hecho se le achaca, digamos, a este juez también el haber sido impulsor, digamos, del nacimiento del Partido Radical aquí en Osorno, ¿ya? Junto con otra persona, ¿no es cierto?, que era el promotor fiscal, que era un cargo que existía, digamos, antes también en los tribunales, que hoy día ya no existe. Entonces, por ahí se dice, ¿no es cierto?, o se da a entender de que el asesinato había tenido móviles políticos. Bueno, también estuvimos recopilando un poco de información en cuanto al periódico La Voz de Osorno. Aquí tenemos citas textuales que dice, por ejemplo, el asesinato del juez Contreras. ¿Ha sorprendido a alguien la noticia del miserable y cobarde homicidio? Se da a entender que eran claramente diferencias políticas las que se presentaban en ese entonces. Claro, pero si por ejemplo, si ustedes examinan la obra de teatro de Gustavo Meza, examinan el guión, se van a dar cuenta, digamos, de que pareciera, digamos, que el autor da a entender o recoge, digamos, esas murmuraciones sobre la muerte del juez, en el sentido de que tendrían como causa venganza privada. ¿Ya? Porque por ahí, ¿no es cierto?, hay un personaje dentro de la obra que supuestamente habría sido humillado por el juez. ¿Ya? Y entonces como que sugiere, digamos, de que en el fondo la muerte del juez habría sido por todos sus pecados, pero entre esos también por cuestiones personales. ¿Sí? Pero obviamente eso ya de entrarse, digamos, porque no olvidemos que la obra es una ficción, ¿sí? Entonces son conjeturas.